entendimiento, Señor, para poder comprender en profundidad esta verdad poderosa que tú, Señor, te arrojaste del cielo por nosotros y nos has dado todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Que tu fidelidad es grande con nosotros, aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y todo lo que nos has hablado, todo lo que nos has mostrado es verdad. Es una contundente verdad que no depende de nosotros, de nuestras circunstancias, sino que depende de ti. Son tesoros en el cielo a nuestro favor. Gracias, Señor. Abrí nuestros ojos. Señor, trabaja con nosotros, trabaja nuestra fe para que maduremos, para que crezcamos en ti, Señor, y alcancemos todo lo que nos has dado en Cristo. Nos entregamos a ti, Padre. Nos entregamos a ti. Gracias, Jesús. Y ahora con la palabra, Señor, háblanos, redarguye nuestros corazones. Movilízanos, Señor, con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Honra su presencia hoy. Dios le bendiga. Muy buen día a todos, amados, amadas. Tomen asiento. Vamos a dejar que los niños vayan ya a su reunión. Pueden ir. Y quiero compartirles hoy la palabra del Señor. Tremendo mensaje tuvimos el domingo pasado. Yo quedé muy impactado con la palabra y la ministración que recibimos porque, amado, cuando entendemos que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo, todas, ¿sí? Diga todas, pues si no me siento solo. Hay muchos huequitos, un tormentón y se ve que se llevó a algunos hermanos volando por ahí. Vamos a orar por los hermanos que encuentran el camino a casa. Yo tuve que venir en bote prácticamente, tenía 10 centímetros de agua en mi casa. Cuando entendemos que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo, todas las cosas, entonces entendemos que nuestra dependencia hacia Él tiene que ser cada vez mayor y nuestro pedido continuo al Señor de que nuestros ojos sean abiertos, porque si algo ya te fue dado, si algo ya me fue dado, pero aún no lo he alcanzado, significa que hay una responsabilidad de mi parte aún para concretarlo. ¿Me explico? ¿Se acuerdan el ejemplo que nos da el pastor siempre? Si yo te invito a un asado, hipotético, ¿no? Si yo te invito a un asado y te sirvo una costilla jugosa o sequita, como te gusta a vos, porque total es imaginario, así que imagínatela como te gusta a vos la costillita, y la pongo en tu plato y te pongo los cubiertos en la mano, la bendición ya la tenés, porque es una bendición. Pero lo que hace falta es esa acción para tomar. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Pero ocurre algo en nuestro trasfondo espiritual diario. Usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nuestro espíritu, la imagen de Dios, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Tenemos mucha conexión con el cuerpo, tenemos mucha conexión con el alma y procuramos establecer una fuerte conexión en el espíritu con el Señor. Esa tiene que ser nuestra meta. Pero no podemos diseccionarnos y separarnos. Es decir, yo no voy a decir, bueno, ahí pongo el cuerpo, acá pongo el alma y acá pongo el espíritu, sino que somos una unidad. Y a veces las cosas se nos mezclan. Y escuchamos mensajes y palabras continuamente que entran por nuestros oídos. De momento las atesoramos, pero también tenemos que ser conscientes de que muchas de esas palabras se apagan en nosotros. Y hay cosas que hemos creído, por las que hemos confiado, que las hemos tomado, pero en el transcurso del tiempo a veces nuestro ánimo desfallece. Y yo sé que no es una experiencia que me ocurre solamente a mí, ni que soy un extraterrestre, sino que todos experimentamos esta misma situación por distintas circunstancias. Y por eso el mensaje de hoy tiene un objetivo
un punto, algo que tengo en mi corazón, que quiero ya revelártelo. No vamos a llegar al final del mensaje para esto, pero vamos a hacer un altar al Señor en el que nos vamos a proponer, a determinar, a encender esa fe en nuestro corazón para alcanzar todo lo que Cristo ya nos ha entregado. Así que a eso apuntamos hoy. Todo lo que te voy a decir después apunta a esto, a que no es que estoy dormido o estoy frío o necesito que el Señor me dé una palabra. La palabra ya está, ya fue dada, ya te fue entregada. Estamos orando en la dirección de que nuestros ojos sean abiertos. Ahora lo que vamos a hacer es alinear nuestra alma también, nuestra voluntad. Por eso esta canción que cantamos recién es tan oportuna. Yo me rindo a Él. Vamos a alinear nuestra voluntad en determinación para alcanzar lo que Dios dijo que es para nosotros. ¿Es imposible? Todo lo que Dios nos da es imposible. La salvación es imposible. ¿Sabe qué dice la palabra? No hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, ¿cuántos son salvos aquí? Póngale convicción. Por favor, no me asuste. Si no, repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Verdad? Pero ¿cuántos justos? Ni uno. Pero todos somos salvos porque Dios hace las cosas imposibles posibles. Y entregó a Cristo para esto. Así que si logramos alcanzar salvación, ¿cuánto más vamos a alcanzar todas las otras cosas que Dios nos ha dicho? Dios te ha dicho algo imposible, te ha prometido algo imposible, te ha desafiado con algo imposible. Es momento de determinarse, porque en la determinación es donde va a ocurrir. Y por eso el mensaje que quiero darte hoy. Ya la semana pasada el mensaje marcó esto muy claro. Lo mejor ya vino, Cristo ya está presente y todo nos ha sido dado. Es decir, lo que decimos siempre: el cielo está abierto, el acceso al trono de Dios está abierto. Estamos a una oración de distancia de que nuestras peticiones sean concedidas, porque lo dice la palabra: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo recibirán. Apoye la palabra. Así que todo nos fue dado en Cristo. Ahora, me apasiona ver la vida de Jesús en la tierra, aspectos de la vida de Jesús en la tierra. Y por ejemplo, cuando está en el desierto siendo tentado por el diablo, una de las tentaciones, la primera, dice que Jesús tuvo hambre. Entonces Satanás se le apareció para pedirle y decirle: si tenés hambre y sos el Hijo de Dios, convertí las piedras en pan y comé y saciate. Pero Jesús lo rechaza y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Aunque sabemos todo lo que hemos recibido del Señor, en el día a día necesitamos diferenciar, distinguir lo que viene del Señor y lo que viene del mundo. Lo que viene, nos decía el pastor la semana pasada, lo que viene del Adán caído. Y eso requiere de nosotros algo que se llama discernimiento. Seguramente escuchó esta palabra alguna vez. La palabra discernimiento es la capacidad para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Separar las cosas, aunque se parezcan mucho. Aunque una piedra milagrosamente transformada en pan te pueda saciar el hambre temporalmente, si no es algo que viene de Dios, no produce vida, sino que lleva a la muerte. Y Jesús pudo discernir esa voz. Ahora nosotros, siguiendo el modelo de Jesús, tenemos que desarrollar discernimiento y aplicar discernimiento en nuestra vida cotidiana. Y el mensaje de la semana pasada apuntaba a esto: tenemos que discernir, distinguir las voces. ¿Escuchaste alguna vez una voz en tu cabeza que te diga, que te dijo alguna vez que no sos suficiente, que no tenés lo que se requiere, que te falta conocimiento? ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Sí? ¿De dónde vendrá eso? ¿Será la voz del Espíritu Santo? Esa está fácil, ¿no? Pero depende cómo te agarre. Por eso digo que esto de el alma, el cuerpo y el espíritu, tan mezclado en nosotros, a veces nos lleva a que esas vocecitas entran y producen un efecto
en nosotros, que no es el efecto de vida que nos da el Señor. Así que, ¿cómo contrarresto esto? Con discernimiento. ¿Y cómo desarrollo el discernimiento? También nos lo dijo la prédica de la semana pasada. Escúchela, repásela. Pero se nos habló de ese cajero que era tan hábil que distinguía los billetes falsos, no por estudiar el billete falso, sino porque conocía muy bien los billetes verdaderos. Y fue así. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar discernimiento? Lea la palabra. Hermano, pero yo todos los días agarro y abro y leo un versículo. Es mi alimento diario. Yo digo, estás a dieta. Estás gordo en el espíritu. Estás comiendo poco. Leer la palabra de Dios, no como buscando un listado de mandamientos o una guía de qué tengo que hacer y qué no, sino leerla para llenarnos de el idioma, del lenguaje de Dios, de cómo Dios habla. Porque eso va a llenar tu mente y va a agudizar tu discernimiento. Y por supuesto que teniendo tiempo de oración con Dios, que lo estimulamos en todas las reuniones, te estimulamos a orar, en todas. Todos vos venís los domingos y hay un tiempo cantamos y en un tiempo vas a orar. Y tenés que abrir tu boca y comenzar a orar, porque eso ayuda a afilar el discernimiento. Cuando estás en contacto con lo verdadero. También, esto de distinguir, de discernir, lo vamos desarrollando con la palabra, con la oración, en el servicio, pero también reconocer lo que Cristo nos trajo, reconocer, no distinguirlo de lo malo, sino reconocerlo, es decir, asignarle el valor que ya tiene de por sí. Cuando no hay entendimiento sobre algo, es muy difícil valorar ese algo. También recuerdo una ilustración que contaba nuestro pastor, me parece que era el pastor Sensini, que había comprado ahora pastor Sensini, que había comprado unos camiones viejos, puede ser que había sido él o no me acuerdo quién era. El papá de Carlini, bueno, uno de estos pastores. Había comprado unos camiones viejos volcados, chocados, eran 0 kilómetros, pero habían tenido un accidente cuando los trasladaban y estaban todos golpeados en un galpón. Y él, que sabía lo que valían, estaba emocionadísimo. Y otro lo miraba y decía, esto es una chatarra. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba reconociendo el valor. El valor ya estaba en los objetos, no es que él lo inventó, pero lo pudo reconocer. Usted entiende que en Cristo está todo el valor que necesitamos. Todo, en Cristo está todo. Y Él vale más que todo. Pero si no lo podemos reconocer, se nos pasa de largo. ¿Y cómo reconocemos lo que Cristo nos ha entregado? Con una actitud de agradecimiento. Es una lucha continua con el espíritu del mundo, continua y diaria. Luchar contra el espíritu de rebelión y de queja que impera en el mundo hoy. Y a nosotros como hijos de Dios nos ha sido dado un espíritu diferente. Pero continuamente somos tentados a acoplarnos a eso. ¿O no? Están todos muy serios, esperando el cañazo. No, tranquilo. El cañazo ya vino. Estamos continuamente tentados a esto. Miren, nosotros con la pastora Fabiana trabajamos en la escuela y también tengo mis hijos en otras escuelas y los grupos de WhatsApp de los papás, qué lindos que son. Los que tienen hijos en edad escolar ya se están riendo por lo bajo. Sí, se ríen por lo bajo. Donde se arma un tumultito y hay una queja, enseguida se acoplan un montón. Y de paso le doy un consejo extra. No sé si me animo a dárselo o no se lo doy. Sí, se lo doy a todos. Hermanos, si usted está en Cristo, escuche, es pecado. Dígale al que está al lado, es pecado faltarle respeto a un docente. Es pecado faltarle respeto al docente de su hijo. Es pecado faltar el respeto a las autoridades de la escuela a la que vaya su hijo. No digo la nuestra, cualquier escuela. Porque dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios viene del cielo? Ahí no se animan a decir amén, ¿eh? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que levantar manos santas al Señor,
y orar por las autoridades y todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Lo dice en 1 de Timoteo. Y en el libro de Romanos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Porque la autoridad está puesta para castigar al que hace el mal y para premiar al que hace el bien. Y en nuestro país y en nuestra provincia, las autoridades escolares son autoridades públicas, son autoridades a nivel provincial. No es un comercio, no es un Uber, que usted sube y si no le gustó le pone una mala calificación. Hay un trabajo estructural que puntualmente te puede o no gustar una cosa u otra, porque también está compuesto por humanos, pero es importantísimo honrar las investiduras. Y en el libro de Romanos dice esto: hay que dar honra al que merece honra, reconocimiento al que merece reconocimiento. Pero el espíritu del mundo entra en funcionamiento en la cultura y lo que busca es derribar a aquellos que representan autoridad. Y uno puede poner como excusa un montón de cosas, decir, bueno, pero trabajan mal, pero son corruptos, pero hacen esto, pero hacen lo otro. Cada cual rendirá cuentas al Señor por lo que hizo o dejó de hacer en el momento que asume una responsabilidad de este tipo. Antes los políticos juraban sobre la Biblia y decían, ¿no?, que Dios y la patria me lo demanden. Y nosotros no lo vimos todavía, pero usted sabe que eso algún día va a pasar. Usted dice, no, pero a la patria no se lo demanda nunca, si la justicia... Sí, pero usted sabe que vamos a estar todos delante del trono de Dios en algún momento. Y que cada uno recibirá conforme a su obra. Así que imagínese. Y hoy ya juran sobre lo que quieren, pero ¿saben qué? No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, así que en lo que a mí respecta pueden jurar sobre la revista del cable. Ya no existe la revista del cable, los más viejos se acordarán. Pero cuando estén delante de Dios van a rendir cuentas por lo que hicieron en esos lugares de autoridad. Pero en lo que respecta a nosotros tenemos que honrar esas autoridades. Así que si usted quiere un hijo sano, un hijo que aprenda a caminar en los caminos del Señor, nunca deshonre a las personas que lo educan, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en ningún lado. No deshonre a las fuerzas de la policía, no deshonre a los empleados de los municipios, no deshonre a aquellos que están en autoridad, porque es pecado. Y eso desacelera nuestro corazón en el Señor, nos enfría. Y a veces no sabemos por dónde viene la mano, porque decimos, pero yo voy a la iglesia, canto, adoro, pero de repente me desmotivo. ¿Cómo está tu honra? Y no estoy agarrando un pasaje de los pelos. Léalo después. En el libro de Romanos, búsquelo. Una bendición aparte, le digo. Pero a lo que voy con esto es que todo esto, esta deshonra, está impulsada desde la rebelión y está impulsada desde la queja. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo, estoy restando o intentando restar valor a todo lo que Cristo me ha dado. Cuando yo me levanto un día y me quejo porque qué calor que hace, o qué frío que hace, o cuánto llueve, o qué poco que llueve, o todo lo que sea, lo que estoy haciendo es restándole valor al día que el Señor me ha dado. ¿Qué nos dice la palabra? Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué voy a hacer? Me gozaré y me alegraré en él. En ningún lado dice, me quejaré también un rato. Me quejaré cuando me despierto y cuando me lave la cara me gozaré y me alegraré en él. Es incompatible, no va a funcionar. Entonces necesitamos sacarnos esto de encima, porque la queja lo que hace es levantar un velo. Es como ponerse un antifaz y es imposible ver y reconocer todo lo que Cristo nos ha dado. Así que recuerde, reconocer lo que Cristo nos ha traído requiere de nosotros agradecimiento, y el agradecimiento debe ser expresado. Es una actitud que tiene que ser verbalizada, que tiene que ser compartida, que tiene que ser ejecutada por nosotros. El agradecimiento no es solamente un pensamiento que queda, sino que tengo que exteriorizarlo. Por eso también cuando oramos enseñamos a decir, gracias Señor.
Gracias por este día que me diste. Gracias. Oramos por los alimentos. Sí, tienen la costumbre. Si no, tengan esa costumbre. Siéntese a la mesa y diga, gracias Señor por los alimentos que me diste. Porque el agradecimiento multiplica en nosotros el reconocer lo que Cristo nos ha dado. Ahora, venimos trabajando mucho por medio de la palabra, que Cristo ya vino, que Cristo abrió el cielo, que Cristo está en el trono, que Cristo nos ha dado todas las cosas, que podemos distinguir y reconocer todo lo que nos ha entregado desde el cielo para nosotros directamente. Pero ahora vamos a añadir que para alcanzar eso que ya está a nuestra disposición, requerimos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tiene usted fe? Si tuviere fe como un grano de mostaza, dice la canción, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Hay que tener ganas de mover una montaña, pero entendemos que es simbólico, ¿no? Cada uno, no me vaya a traer una sierra de Córdoba acá. Viaje usted a Córdoba tranquilo. No me ponga las sierras acá. Pero lo poderoso de la fe no está en la fe en sí, sino en quién está depositada esa fe. Por eso quiero que hoy usted abra la Biblia, o puede tomar su celular por un momento, y busque, vamos a recorrer de la forma más breve posible y poniendo bien el foco, dos pasajes del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 11 y capítulo 12. Porque estos dos pasajes nos hablan acerca de aquellos que alcanzaron eso que nosotros estamos buscando. Aquellos que lo vieron y lo alcanzaron, y es un pasaje que nos alienta a nosotros también justamente a alcanzar aquello que ya no fue preparado, destinado y está listo para ser tomado por cada uno de nosotros. La fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a leer los pasajes, pero puntualmente vamos a hacer énfasis en los verbos que utiliza, en las acciones que se marcan, en las palabras claves, como por ejemplo la palabra certeza y convicción. Usted sabe que para alcanzar aquello que Cristo le ha dado, usted no puede tener una actitud pasiva, usted no puede tener una actitud duditativa, tiene que tener una actitud de convicción y una actitud de determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es la firmeza de propósito. El quiero esto y quiero esto. Pero tenemos en otro color, pero yo lo quiero así. La determinación que no te pueden convencer de obtener algo diferente. La determinación que Jesús tuvo en el desierto cuando Satanás le dijo convertir las piedras en pan, y Jesús dijo, el buen padre no da piedras a sus hijos cuando le piden pan. No es lo mismo. Por eso la fe nos lleva a la determinación. Y este pasaje lo marca claro. Certeza y convicción. Cuando vos estás seguro de algo, no te hacen cambiar de parecer fácil. ¿Estás seguro de qué cuadro sos, Mati? Sí, ¿no es cierto? ¿Lo decimos? ¿De estudiante decimos que sos? No. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿de qué cuadro sos? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no sos de otro? ¿A que te sacan volando? ¿Y por qué? No sé por qué, pero certeza y convicción. Cuando estás seguro de algo, nada te puede hacer mover de eso que vos estás seguro. Entonces aquí tenemos un principio espiritual fundamental. Cuando decimos ¿qué es la fe? La fe no es, y yo creo que algo hay. Sí, yo creo mucho en Dios. No se puede creer mucho o poco. ¿Es certeza y convicción o no lo es? ¿Es seguridad o no lo es? Y esto no opera necesariamente en el corazón y en las emociones. ¿Te sentiste solo alguna vez? No respondas, pero yo sé que sí. ¿Te sentiste abandonado alguna vez? Ahora, repito la pregunta de otra manera. ¿Estuviste solo alguna vez? Y ahí opera la certeza y la convicción. No.
¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo me pude haber sentido solo. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto, pero Él es veraz y no miente. Entonces la certeza y la convicción de la fe se aloja en el Espíritu y gobierna y se interpone frente a nuestras emociones. Porque si dependiéramos de nuestras emociones, dice el libro de Santiago, somos de doble ánimo, como las olas del mar, van y vienen, a veces están lejos, a veces están cerca, a veces son fuertes, a veces son débiles. Pero cuando hablamos de fe, entonces hay certeza y convicción. Esa seguridad que te sientas como te sientas, vos sabés a dónde, vos sabés cómo y vos sabés que Dios lo va a hacer. Esa certeza y esa seguridad, esa determinación que nosotros tenemos. Además, miren qué lindo esto que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Oh, qué poderosa convicción! ¿Cuál es nuestra certeza y nuestra convicción? Que conocemos quién es Dios y que conocemos cómo es Él. ¿Sabe cuál es la definición de idolatría? La definición de idolatría no es adorar imágenes o estampitas. La definición de idolatría es decir de Dios lo que Dios no es o llamar Dios lo que no es Dios. Esa es la definición de idolatría. Totalmente contrario a la fe, porque la fe es certeza y convicción ¿de qué? De que el que se acerca a Dios, Dios lo galardona. De que el que se acerca a Dios no es rechazado. Entonces, hay que desterrar todo tipo de superstición que se aloja en el alma, de decir, otra vez voy a orar, no, pero ni paso adelante porque mis oraciones no llegan al techo. Yo tantas veces le he pedido perdón al Señor y sigo fallando. No tiene sentido que vuelva otra vez a Él. Yo ya probé y ya fracasé. Así que ahora me voy a sentar y sí, voy a venir porque no me da el cuero para apartarme, pero voy a estar frío acá en un rincón. Eso es idolatría, eso es superstición, eso no es fe en Dios, porque la fe en Dios es la certeza de saber plenamente cómo es Él. Y si vos sabés cómo es Él, aunque las cosas a tu alrededor estén difíciles, duras y mal, por la fe vos sabés que tu matrimonio va a ser exitoso, que tu familia va a ser de bendición, que te vas a extender, que vas a crecer, que vas a prosperar, que Dios te va a usar, que vas a obrar milagros, señales, prodigios por medio de su mano, aunque las cosas estén difíciles. Mirá, te digo más, aunque vos estés difícil. Porque que las cosas estén difíciles es un tema, pero cuando los difíciles somos nosotros, pero la fe, la certeza y la convicción, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque me he acercado a Dios. Porque he levantado mi oración a Dios. Y acá dice que es galardonador de los que le buscan. Si yo me acerco a Dios, no va a venir con un palo. Si yo me acerco a Dios, no va a interponer un ángel patobica adelante que diga, no, disculpe usted, no, en zapatillas aquí no puede entrar. No va a pasar. No va a pasar. El trono de la gracia está abierto. Y Dios nos recibe. Y es galardonador, da premios, tiene cosas preparadas para nosotros. Así que, amado, lo que hoy necesitas, si viniste desanimado, es recuperar tu determinación. Ni siquiera te digo recuperar tu ánimo, ¿eh? Salí y sentite como quieras, pero determinate. Es decir, hoy me siento mal, hoy me siento fracasado, pero me he determinado que lo que queda del 2025, yo voy a ver la mano de Dios en mi vida. Y la voy a ver en mi casa y la voy a ver en mi familia. Y las cosas van a ser diferentes. Porque me he determinado en fe. No es por mí. Tengo que aprender esto. No es por mí. No es si estoy cansado. No es si estoy dolido. No es si estoy herido. Es por Él. Por eso me determino. Además, seguimos leyendo. Miren qué lindo. Todo el pasaje, todo el capítulo 11... nos habla de personas que lograron cosas por la fe. Y no quiero poner el eje en las personas, sino darle el mismo sentido que el autor original le dio. El autor del libro de Hebreos no nos estaba contando las historias, ni estaba elogiando a estas personas que vamos a mencionar, sino que nos está mostrando cómo todos tuvieron que proceder de la determinación a la acción.
Y fíjese las palabras y los verbos. Versículo 4, Abel ofreció. Dice así, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No vamos a hablar de Abel, de su corazón, ni qué era su sacrificio. Vamos a hablar de esto. ¿Qué hizo? Ofreció. Señor, no tengo nada para ofrecer. Cantamos a veces. Es poético, pero no es real. Todos tenemos algo que dar. Abel ofreció. Noé preparó el arca. Abraham obedeció y salió y habitó como extranjero en la tierra que Dios le había dado. Y yo pensaba en esto cuando lo leía y entiendo que el Señor me hablaba y pensaba en este lugar. Mire, pastor, yo pensaba en este lugar. Porque Abraham salió de Ur, donde Dios le dijo, yo te voy a llevar a una tierra con estas características, una tierra hermosa, y esa va a ser la tierra para toda tu descendencia. Pero cuando Abraham llegó estaba ocupada la tierra. Había otros dueños, había otros señores. Pero Abraham no anduvo de pobrecito. Abraham caminaba y decía, esta es mi tierra. Y le decían, pero no tenés una parcela. ¿Saben cuando murió Abraham qué tenía? Una parcela, un sepulcro, donde estaba enterrada Sara y donde lo enterraron a él después. Pero miles de años han pasado y esa tierra pertenece a los hijos de Abraham. Si Dios fue fiel con esa gente, ¿cómo no va a ser fiel con nosotros que estamos comprados por la sangre de Jesús? Aunque andemos como extranjeros. Pero el lugar es nuestro. Si usted lo cree y es parte de este ministerio, esto tiene que encender su corazón. Abraham obedeció, salió, habitó como extranjero. También ofreció a Isaac, versículo 18. Y seguimos leyendo el 20 y el 21. Isaac y Jacob bendijeron a su descendencia. Mire qué lindo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe pudieron bendecir a su descendencia. ¿Estás renegando con tu descendencia? Yo sé que muchos sí. Si tenés hijos adolescentes, estás renegando con tu descendencia fija, pero aparte de eso... Algunos están renegando con su descendencia, no de su descendencia, con su descendencia. Tan difíciles, están alejados, están apartados. Por la fe bendecí. Por la fe bendecí. ¿Qué significa por la fe? Con certeza, con determinación. No con, y bueno, que haga lo que quiera, ya el Señor llegará a su vida. No, no, papá, así no se bendice. Así lo estás dejando librado a que pase lo que pase. Con determinación. ¿Vos vas a servir al Señor o no vas a servir a nadie, papá? Te ofrezco como Abraham lo ofreció a Isaac. No en sentido literal, ¿no es cierto? Pero en el altar del Señor. Mi descendencia te va a servir. Y punto. Y lo bendecís. Porque decime, vos decís, ay, pero eso es dictatorial. ¿Qué es mejor que estar en el servicio del Señor? ¿Qué mejor futuro podés profetizar para tus hijos que estén en Cristo y sirviéndole a Él? ¿Se puede? ¿Qué le podés profetizar mejor que eso? ¿Que sea un empresario multimillonario? ¿Y después qué? Que sea exitoso como deportista, que sea un gran, no sé, lo que sea. ¿Y después qué? No, no, no. Si no está en Cristo, hermano, bendecilos correctamente. Porque todo lo que vos te determines en fe, Dios lo va a hacer. Seguimos, porque no era el punto pararse en cada uno de estos, pero sí en las acciones. Moisés, versículo 24 y 25, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Y hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. También por fe nos apartamos. Y hay muchísimo más, mucho más para hablar de otros que lograron cosas extraordinarias y también, por la fe, lograron soportar enormes injusticias y el sufrimiento. Porque hablar de fe no es solamente hablar de un éxito rotundo.
hablar de fe no es solamente, sí es parte, pero no es solamente hablar de que las cosas te vayan bien y tus problemas se resuelvan. Hablar de fe también es hablar de que por causa de Cristo vamos a ser perseguidos, discriminados, vamos a ser en algún momento perseguidos. Por causa de Cristo, el renunciamiento por causa de Cristo a veces te lleva a ser dejado de lado. Y muchos por la fe soportaron el sufrimiento. ¿Cómo se soporta el padecer? Por fe, con la certeza y la convicción de cuál es tu llamado, de dónde está tu Señor y hacia dónde vos vas. Yo leía esto y pensaba en el pasaje del libro de los Hechos, cuando Esteban es apedreado, con una enorme injusticia, porque después de haber presentado una gran defensa, si usted lee ese pasaje, es una gran defensa a las acusaciones falsas que le hacían, y en un gran acto de injusticia lo llevan a la muerte apedreándolo. Pero ¿dónde estaba puesta su mirada? Dijo: yo veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la derecha. Y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí expiró. ¿Cómo soportó eso? ¿Cómo soportó el no emitir juicio contra esas personas? Por la fe. La firmeza, la convicción, la determinación. Y fíjense qué poderoso que es esto, porque esa actitud de Esteban despertó algo en el corazón de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, después convertido y llamado en el libro de los Hechos Pablo el apóstol, cuenta en su testimonio cómo él estaba sosteniendo la ropa, dice, de los que apedreaban a Esteban. Y cómo eso hizo que él se dedicara a perseguir a la iglesia. Pero algo ya se había encendido en su corazón y cuando Cristo lo llamó, estuvo dispuesto a él mismo ser apedreado más de una vez para llevar el mensaje de Cristo. Fue su entrega, la de Pablo, pero fue la señal que hizo Esteban por la fe. Porque toda determinación que vos hacés por fe, toda acción que vos haces por fe, así sea algo que es injusto y de sufrimiento, despierta algo en los que están alrededor. Cuando el diablo te tiente para que reacciones mal, con enojo, con ira, frente a una injusticia, aférrate a la fe. Cuando el diablo te tiente y te quiera despertar a decir: ¿quiénes son para tratarte de esta manera? Vos no te tenés que dejar pisotear. Agárrate de la fe. La certeza y la convicción de saber quién es tu Señor. Cuando tu corazón se quiera aferrar al dolor y no perdonar y guardar rencor, agárrate de la fe. La certeza y la convicción, quién es tu Señor, dónde está tu Señor y dónde vos estás destinado. Porque la reacción que vos tengas en ese momento va a llamar, va a iluminar a un montón que estén alrededor tuyo, que ni siquiera vos sabés que te están mirando. Y el autor de Hebreos esto lo sabía, por eso lo escribió de esta forma. Y el autor de los Hechos también lo sabía y por eso lo escribió de esa manera. Pero aquí estamos hablando de las acciones que movilizaron a todas estas personas por la fe. Porque no tiene sentido, nuevamente repito, entrar a las historias de cada uno para tratar de imitar acciones concretas. Simplemente ver esto en sus contextos de los más variados y en sus circunstancias de los más variadas, lo que resalta por sobre todas las cosas es que en lugar de actuar por la carne, en lugar de actuar por el Adán caído, actuaron por la fe. Y cuando actuaron por la fe, pese a tener un montón de errores, cuando actuaron por la fe, Dios hizo algo extraordinario con ellos. Y de la misma manera, en el capítulo 12, ahora sí el autor dice: ¿vieron cómo ellos hicieron cosas por la fe? Aunque les conocemos todas las mañas, por la fe lograron grandes cosas. Bueno, miren lo que se espera de nosotros, porque también de nosotros se esperan acciones concretas. Y también voy a marcarte algunas palabras muy interesantes de aquí, leyendo desde el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos estos varones y mujeres que mencionan el 11, miren la primera palabra: despojémonos. Haz así. Oh. Despojémonos. Vaciate.
desnúdate, arrancate de vos. Siempre en sentido figurado, por favor, nadie se lo tome literal esto, por amor a los hermanos. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse del peso y del pecado son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el peso? El peso es las cosas que asumís y que tomás por tu propia actitud. El peso son las cosas que se nos suman cuando actuamos de forma autosuficiente. Yo puedo. Es lo que me ha tocado, lo tengo que resistir. Y no recurrimos a la fe. El peso es cuando nos cargamos con cosas que no nos corresponden. El peso es cuando le damos importancia a cosas que no son importantes. Escuchaba en estos días una entrevista que hacían a alguien que tiene un podcast en internet muy grande de más de 12 millones de vistas por video que hace. Muy bueno el contenido, un contenido de entrevistas muy interesante. Pero la pregunta era cómo se llevaba con los comentarios. Porque de los comentarios, que 12 millones de vistas por video, los comentarios debes tener comentarios muy buenos y debes tener comentarios horribles. Y dice, sí, son horribles. Y tuve que aprender a gestionarlos. Y dice, y me hacían muy mal. Porque me decían que era un inútil, que no servía, que era feo, que me vestía mal, que era soberbio, que era hasta que dice que me di cuenta de que es un comentario que hace una persona que no me conoce, que no está cerca de mí, que evidentemente no le gusta lo que hago, pero ¿por qué a mí me tiene que afectar? Y yo meditaba en esto, digo, ¿cuántas veces nosotros le damos injerencia en nuestra vida, en nuestro espectro emocional, a comentarios, a personas o a ideas que no son relevantes para nuestra vida? Y eso suma peso en nosotros. Cuando queremos que nadie piense mal, cuando queremos caer bien, cuando lo que dice un X, no sé si por ahí tenés alguna cuenta en red social, esto aplica fuerte, pero aunque no tengas cuentas en redes sociales, también aplica. Que lo que dirá uno, lo que dirá el otro, sin darle el valor que tiene lo que Dios dice de nosotros, eso suma peso. Así que presta mucha atención a qué voces estás escuchando. Como nos decía el pastor la semana pasada, ¿de dónde proviene lo que está alimentando tu mente y lo que está alimentando tu corazón? Porque eso genera peso. También genera peso cuando no soltamos el pasado. Cuando seguimos atribuyendo al pasado nuestras condiciones actuales. Y cuando eso ocurre, cuando a veces no sabemos, nos pasan cosas y no sabemos de dónde viene. Y el Espíritu Santo trae luz. Lo hemos visto tantas veces, testificado por hermanos. El Espíritu Santo trae luz. Me acuerdo una jovencita, el pastor lo contó un montón de veces. Una jovencita que en un encuentro el Señor le habla de que su mamá la había querido abortar. Y cuando llega a la casa, habla con su mamá. Y le cuenta lo que el Señor le dijo. La mamá dice, ¿quién te dijo? Y se asustó. Pero la hermana dice, el Señor me lo dijo, el Espíritu Santo me lo dijo. Y yo te perdono. Y establecen, reanudan el vínculo y ya está. Eso quedó en el pasado. Pero la niña no sabía, la joven no sabía, el Señor se lo trajo a luz. Y hay otras cosas que sí las sabemos. Y si las sabemos, tenemos que tomar las herramientas que nos han sido dadas por la fe para poder resolver y soltar. Yo no puedo, estando en Cristo, es decir, sí puedo, no debería, estando en Cristo, seguir diciendo, mi carácter es así, porque cuando yo era chico, yo reacciono de esta manera, porque en la otra iglesia que yo iba, o yo actúo de esta forma porque fulano, mengano, mi líder, o porque mi papá, o porque mi mamá. Eso es peso. Nadie te va a decir eso está mal, es pecado, lo tenés que abandonar. Es más, alguno te puede apapachar y decir, bueno, tranquilo, estás bien. Pero es una condición interna que es peso.
Vos decís, tenés por delante una carrera hermosa para correr. La palabra de Dios dice que el Señor ha predestinado para nosotros un camino hermoso de buenas obras para que andemos en ellas y no podemos avanzar. Estamos ahí como llevando un peso. Y está siempre delante nuestro la bendición y no llegamos porque hay un peso. Hay un peso que se añade a nuestra actitud. Como decíamos, hablábamos antes de la queja. Cómo podemos hablar del desánimo. Cómo podemos hablar de la decepción crónica. Hay gente que se decepciona continuamente porque ya hay una predisposición a decepcionarse. ¿Querés algo? ¿Trabajás? ¿Lo comprás? ¿Lo tenés? Y, ay, no era tan bueno como... Al final lo pagué carísimo y era una porquería. Pero traspolá lo mismo con personas. ¿Cómo lo admiro a Mati? Qué lindo. Hasta que lo conociste y vos decís, no era tan lindo, Mati. Perdón, te agarro ejemplo, pero estás ahí, mirá. O lo admiro mucho hasta que me marca un punto y me decepciono. Porque yo les dije, el espíritu de este mundo es un espíritu rebelde, es un espíritu de queja y un espíritu de deshonra. Y está siempre latente. Y a veces te enamorás de los líderes, te enamorás de los hermanos, te enamorás de personas y cuando no hacen algo cuando hacen algo que no nos gustan o se comportan como humanos que son, de repente en el desencanto entramos en la deshonra y en el desánimo. Y eso también es un peso muy grande. Porque ¿sabés qué? Nunca vas a encontrar nadie que sea exactamente la persona que vos necesitas. Y a eso le podemos añadir la famosa frase que el pasto siempre es más verde en el patio del vecino. Siempre es mejor. O sea, en el otro lado, y así es como hay muchos que recorren de iglesia en iglesia, de decepción en decepción. Y eso también es un peso, porque ¿cuándo vas a arraigarte, cuándo vas a crecer y cuándo vas a madurar para alcanzar todo lo que Cristo te ha dado? Perdón el cañazo, pero lo dice acá, no lo digo yo. Así que nos despojamos del peso. Despojate del pasado, despojate de tus malas experiencias, despojate de la decepción crónica, despojate de tus propios fracasos. Fracasaste, bienvenido al mundo de los seres humanos. Los seres humanos somos una pila de fracaso con un acierto de vez en cuando. Y en caso nuestro podemos mencionar uno, haber abierto el corazón a Jesús. Gracias, Señor. Todo lo demás... Pero necesitamos despojarnos. Fracasaste, despojate y avanzá en lo que el Señor te ha dado. No, pero mi tiempo ya pasó. Eso lo decide el Señor. No lo decidís vos. A menos que quieras jugar en primera al fútbol. En algunos casos ya... No, es un chiste. También Dios lo puede hacer. Eso sí que sería sorpresivo, un gran milagro. Pero despojate. ¿Y qué más? ¿De qué más nos tenemos que despojar? Del pecado que nos asedia. Y este es sencillo. Este es sencillo de explicar. El precio del pecado, la libertad del pecado, ya la pagó Cristo en la cruz. Así que si estás todavía atado al pecado de alguna manera, estás a una oración de arrepentimiento de ser libre. Y para mantener la libertad que Cristo te ha dado, tenés que alejarte del pecado. No se puede negociar con el pecado, no se puede jugar a esquivar al pecado. Es necesario alejarse. Y alejarse del pecado a veces implica acciones un poco radicales. A veces implica alejarse de entornos. A veces implica alejarse de personas. A veces implica alejarse de cosas que para los demás son de lo más normales. ¿Pero qué tienes? Yo miro el celular, no pasa nada, pero eventualmente te puede hacer mal. Implica alejarse, por ejemplo, porque cuando hablamos de pecados ocultos todos piensan en cuestiones de inmoralidad y demás, y muy pocos piensan en el chisme y en la murmuración.
Y sin embargo el celular y el WhatsApp es de las cosas más chismosas y murmuradoras del mundo. Entonces a veces también, cuando hablamos de alejarse del pecado, también tenemos que tratar ese tema. Porque también te frena en esto de alcanzar aquello que Cristo te ha dado. Por eso es que alejarse de conversaciones, dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dice la Biblia, no es un refrán popular, lo dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A mantenerse alejado del pecado, si te sentís atado al pecado, si hay algo que entendés que no podés dominar, lo que necesitas primero es rendirte a los pies del Señor. Y a partir de ahí lo que Jesús le dijo a tantas personas, tus pecados son perdonados, ahora vete y no peques más. Y dice, ay, qué chiste, qué fácil. Es que no es difícil. Pecar, vamos a pecar muchas veces, por omisión y porque somos todavía en parte terrenales. Pero hay una diferencia entre saber nuestra vulnerabilidad, saber que no somos perfectos, que vamos a fallarle al Señor. Hay una diferencia entre eso y vivir atado al pecado. Atado a una manifestación del pecado, atado a un vicio, atado a la pornografía, atado al cigarrillo, atado a las drogas, atado a la murmuración, al chisme, atado a diferentes prácticas que cada uno sabrá. Y esas cosas que te pesan en el corazón porque sabes que el Señor ya te hizo libre. Bueno, el mensaje es sencillo, Cristo ya vino. Cristo ya vino. El pecado tiene un poder espiritual fuerte, pero ¿sabés qué es más fuerte que el poder del pecado? El de la sangre de Jesús. Y te hizo libre, así que declarate libre con determinación. Y con esa misma determinación aprende a decirle que no a aquello que, ay, pero me invitaron una cervecita con los muchachos, no, pero si vos sabés que después no vuelve en 3 días, no. Un poco exagerado el ejemplo, pero más o menos. Seguimos. Miren qué se añade a esto, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, en el versículo 2 lo que nos dice es que nos enfoquemos. Porque sabés que cuando te enfocás con certeza y con convicción en Jesús, no hay sufrimiento, no hay padecimiento, no hay privación, no hay renunciamiento que te haga ceder de tu determinación. No hay palabra, no hay hijo rebelde que te diga, yo no quiero saber más nada con vos, con la iglesia, con nada, me tienen repodrido. Y vos vas a decir, vos vas a venir. Y te digo más, vas a ser pastor algún día, te vas a mandar, a saber a dónde te va a mandar. Pero ¿por qué? Porque mis ojos están puestos en Jesús, no en el que me habla mal. Puesto los ojos en Jesús para cada determinación, para tener la misma determinación que Él tuvo con nosotros. Y seguimos leyendo, miren qué lindo, versículo 7 al versículo 11 nos habla de aprender a soportar. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aprender a soportar la disciplina del Señor. ¿Qué es la disciplina del Señor? No es el castigo porque te portaste mal. La disciplina del Señor es la corrección porque sos valioso. La corrección porque sos importante. La corrección porque a veces pensamos, nosotros muchas veces pensamos que nuestro problema es uno, ¿no? Mi problema sí es que a veces la vista se me va para donde no tengo que ir. Pero no tengo en cuenta que mi carácter también es un problema. No tengo en cuenta a veces que mis contestaciones. No tengo en cuenta mi vocabulario. No tengo en cuenta que a veces soy medio flojo. No tengo en cuenta que soy un poco distraído con algunas cosas. No tengo en cuenta, bueno, un montón de cosas. Yo pienso que no, mi problema es este. Si se me soluciona esto, ya está. Y no. Y ahí es donde viene la disciplina del Señor. No el castigo, la disciplina. No el castigo, te portaste mal, ¡pac! La disciplina, vamos a corregir. Sí, a veces la disciplina es fuerte. A veces la disciplina... Creo que mi papá nunca me dio un chirlo. Una vez me habrá dado uno, pero me miraba y...
La disciplina. Soportar la disciplina del Señor. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? Y acá sí quiero que me levanten la mano, ¿eh? Quiero que me levanten la mano porque quiero que nos quememos entre todos. ¿A cuánto les ha pasado que cuando se determinó decir, ahora sí me voy a consagrar, las cosas le parece que le empiezan a ir peor? Levante la mano con convicción. Sí, Señor, aleluya. Y uno dice, el Señor se levantó. El diablo se levantó. Yo digo, no, hermano, no es el diablo, es la disciplina del Señor. Porque pensamos que nuestro problema era la falta de consagración, pero cuando nos consagramos nos damos cuenta que el problema era todo lo demás. Entonces de repente viene un aprieto económico. Y decimos, ¿por qué el diablo se levantó? O el Señor te está disciplinando para que no dependas del dinero. Para que tu ánimo no dependa del dinero y aprendas a administrarte y a ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Y como eso, tantas otras cosas más que podemos mencionar, pero no terminamos más, hermanos. Son las 12 y Dios se quiere ir en algún momento. Pero soportar la disciplina del Señor, esto ha hecho que muchos flaqueen y bajen los brazos antes de tiempo, porque esperaban la receta mágica. Paso al altar, me oran y ya mi vida está solucionada. Hermano, tu vida está solucionada en el momento que abriste el corazón a Jesús, porque tu eternidad está solucionada, pero tu vida tiene que ser disciplinada. Decirle al que está al lado así, soportá, amigo, soportá. Y una serie de recomendaciones interesantes. Mirá, en el versículo 12 en adelante dice, por lo cual, levantad las manos caídas. Aunque no esté Joel todos los días para decirte, vamos, aplauda, como hace Joel, ¿no? Amigo, vamos, aplauda, levante la mano, cante, dígale al que está al lado. No, 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 no. No está Joel. Está el libro de Hebreos. Un autor que no sabemos el nombre, hace 2000 años atrás dijo, Señor, escribiré una carta para mis hermanos y quiero que sirva para todos. Y puso, levantad las manos caídas. Un eco que resuena de la eternidad. Estoy cansado. Hace así. Con todo respeto al que está al lado y espero que hayas traído desodorante. Levantad las manos caídas. ¿Estás flojo? Levantá las manos caídas. Dice, pero si el Señor me da fuerzas, el Señor ya te dio fuerzas. ¿Vieron qué lindo las historias cuando a Jesús le traen un paralítico? O por ejemplo, vamos a una puntual. Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, el tipo está ahí tirado, 38 años ahí tirado. Y Jesús le dijo, ¿y querés ser sano? Y el paralítico dice, no sé, porque no hay nadie que me lleve hasta la pileta cuando... ¿Y Jesús qué le dice? No le da una explicación teórica. Mirá, yo soy el Hijo de Dios, he venido desde el cielo y ahora va a correr una corriente eléctrica por ti y confía tranquilo y parate. ¿Le dice así? ¿Qué le dijo? Levántate y agarrá tu camilla y andá. Y el tipo se levantó. Así que si te sentís como el paralítico, ¿sabés qué te está diciendo la palabra hoy? Levantá las manos caídas, porque te lo dice con autoridad del cielo. No es un mensaje motivacional, no es la palabra de alguien que te quiere hacer pasar un buen momento, es la voz de Dios que te dice, ¿estás cansado? Levantá las manos caídas, porque el milagro ya ocurrió. Ya estás levantado, ya fuiste levantado, ya estás fortalecido con el poder de Cristo y con las fuerzas del cielo. Pero sigue. Levantad las manos caídas y mueve las rodillas paralizadas. Es decir, a ver, el milagro ya está. ¿Vamos a empezar a caminar? ¿Vamos a empezar a caminar? Y sigue, y hagan sendas derechas para los pies, para que lo que está rengo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, el milagro ya está hecho. Vas a sanar. Hablábamos de los pesos. Vas a sanar. Es que a mí me lastimaron mucho. Vas a sanar. Tenés que tomar la determinación de sanar. Tenés que tomar la determinación de soltar. Tenés que tomar la determinación de avanzar. ¿Por qué? Porque la palabra ya se soltó.
levantá los brazos caídos y mové las rodillas, porque ya está. Estas señales seguirán a los que creen. Si vos tenés determinación de fe, aunque estés como el paralítico, empezá a caminar y saná. Y sigue insistiendo con más cosas, porque dice, y sigan la paz con todos. ¿Cómo era el espíritu del mundo? Rebelde, quejoso y le gusta deshonrar. Pero la palabra nos dice, vos estás sano, vos honrá, vos buscá la paz con todos. Pero no soporto a mi marido, con todos. Pero mi mujer es inaguantable, con todos. Lo que pasa es que mi jefe, no se animan a decirlo, ¿Cómo estamos? No, el pastor no, así más bueno el pastor que tenemos. Buscar la paz con todos y la santidad, porque las dos cosas van de la mano. ¿Vos pensás que la santidad es una cuestión estrictamente personal? ¿Vos pensás que podés ser santo delante de Dios y estar en discordia con otros? No funciona así. Porque el reino de los cielos es paz, es justicia. El reino de los cielos incluye paz en primer lugar. Y la paz es algo que nace desde nuestro interior. La paz no te la da un país con una economía estable. No te la da un buen trabajo. La paz no te la da que llegues a tu casa y tus hijos estén haciendo siempre la tarea y no se lleven ninguna materia. La paz no te la da el hecho de que todos te sonrían. La paz viene de ti. Viene de tu interior, porque vos sos un seguidor de paz, dispuesto a estar en paz con todos. Seguimos, el 25, vamos a hacer un salto impresionante. El 25, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Atesoremos la palabra de Dios. Cuando dice desechar al que habla, no está hablando del predicador. Dice la palabra que viene del cielo. Atesorar la palabra y ponerla por obra requiere dos cosas. En primer lugar, que la conozcamos. Y en segundo lugar, que la valoremos como lo importante y vital que es para nosotros. ¿Sabés cuándo es desechada la palabra entre los creyentes? Cuando conociéndola, al final de cada versículo, en lugar de decir amén, le ponemos un pero. ¿Me explico? ¿Me explico? Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7 perdonarás al que te ofenda. Y uno lo lee y a eso puede decir amén o puede decir, sí, pero hay casos y casos, porque a mí me pasó que vino fulano y una vez y 2 veces y hasta cuándo, porque... No, y ya está, le pusiste un pero. A la palabra de Dios le pones un amén o le pones un pero. Desecharla no significa yo no creo nada, lo que dice acá son todos cuentos. Eso ni entra en la categoría de desechar. Eso es tener entendimiento completamente cegado y entenebrecido. Eso es cosa de un incrédulo, pero entre los creyentes, porque el libro de Hebreos le está hablando a creyentes. Y el libro de Hebreos le dice a los creyentes, no desechen al que habla. No deseches al que habla. Porque si los antiguos recibieron lo que recibieron por desechar al que los amonestaba en la tierra, ¿cuánto más nosotros que recibimos la palabra que viene del cielo? Porque Jesús es la palabra que viene del cielo. Y Él es el que nos dice las cosas. Entonces no pongas más peros a la palabra. En fe, en determinación y en convicción, empezá a poner amén a cada palabra que Dios te ha hablado. Y no solamente lo que te ha hablado en lo particular, a lo que está aquí. Decíamos antes, hay que honrar a las autoridades, hay que someterse, sujetarse a las autoridades. Pero son todos unos corruptos. ¿Le pusiste un pero o no le pusiste un amén? Ponele un amén y vas a ver que Dios te va a respaldar. Aún en medio de la corrupción, Dios te respalda cuando vos decís amén a su palabra. Pero si pones un pero, no hay respaldo, porque ya es tu palabra, no es la de Dios. Yo quiero cambiar, pero es tan difícil. Pero la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas
¿Le vas a poner un pero o le vas a poner un amén? Amén. Y que se encienda el corazón. ¿Y qué más? El 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, que cuando la fe se puso en acción, es para el servicio de Dios. No es solamente para tus logros personales. Tus logros personales están en las añadiduras que el Señor dijo que iba a dar cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero serví al Señor. La clave para no enfriarte es estar en servicio continuamente. La clave para que el desánimo no se apodere de vos y apague la fe, la convicción, la determinación que un día como hoy podés tener es que te mantengas activo sirviendo a Dios. ¿Y cómo le sirvo? De todas formas. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Y eso te mantiene activo. Y eso te mantiene despierto. Volcate al servicio y a la evangelización. Grupos de fe. No sé, no tengo tiempo. Ponelo delante del Señor. ¿Le vas a poner un amén o le vas a poner un pero? A lo que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero yo no tengo tiempo. ¿Le vas a poner un amén o le vas a poner un pero? Y no estoy negando que puede que sea cierto que no tenés tiempo. Puede que sea cierto que no tenés tiempo, puede que sea cierto que no tenés las palabras, puede que sea cierto que por ahí te da vergüenza, puede que sea cierto que te resulte incómodo. Pero si vos le pones un amén a la palabra de Dios, Dios a partir de ese amén empieza a trabajar en vos y vas a tener tiempo, y vas a tener los recursos, y vas a tener las palabras, y el Señor te va a respaldar, porque las señales siguen a los que creen, a los que a la palabra le dicen, gloria a Dios. Qué lindo, es fácil así, ¿eh? Cuando me interactúan, qué lindo. Así que, ponete al servicio del Señor. Y por último, un punto que es sencillito, Hebreos 6, 11 y 12. Entre las cosas que dice, sigamos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora vamos a hacer un altar de determinación. Pero yo quiero que lo que vivas hoy en el altar no te dure hasta el domingo que viene nada más. Que no te dure hasta mañana, sino que hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Y el 12 dice, a fin de que no nos hagamos... ¿Qué te dije? Si no te querés enfriar, ponete a servir al Señor, porque si no, ¿qué va a pasar? Te vuelve perezoso. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y, me encanta, la paciencia heredan las promesas del Señor. La paciencia no es solo tolerancia. A veces decimos, yo pierdo rápido la paciencia. Yo te digo, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Está mencionado en el libro de Gálatas. Dentro del amor, la fe, la mansedumbre, se menciona la paciencia. El Espíritu Santo no es fluctuante, es permanente. Por lo tanto, lo que vos perdés no es la paciencia. Porque la paciencia que viene por la fe no se pierde. Porque viene de la convicción. Nos confundimos y llamamos paciencia lo que en realidad es tolerancia. ¿Sabe qué es tolerancia? Vení, Joel, perdón, esto va a ser... Vení. Vení. Venite acá, despacito, tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto decís que aguanta? Me está tolerando y me tolera porque no quiere pasar vergüenza, pero en cualquier momento me mete un gancho al hígado.
Tolerancia. ¿Cuánto tolero que me tiren la oreja? ¿Cuánto tolero que me falten el respeto? ¿Cuánto tolero que las cosas no salgan como quiero? ¿Cuánto tolero, no? Y de repente no tolero más. Y no tolero más y... Y todo eso que ustedes ya saben, porque nos pasa a todos. Decimos, perdí la paciencia. La paciencia no se pierde. Perdiste la tolerancia. Porque lo que perdiste no es la tolerancia al sufrimiento, lo que perdiste es la fe en la causa por la que estabas tolerando. Era más valioso que me dejen de tirar la oreja que mantener mi compostura. Entonces le pego igual. La paciencia no tiene que ver con tolerar cosas difíciles, aunque incluye tolerancia. La paciencia que nace de la fe, nace de la convicción y la seguridad de que si Dios dijo que esto lo va a hacer, lo va a hacer. El tema es que yo no sé a veces cuándo lo va a hacer. Y pasa el tiempo. Y hay cosas que de repente ocurren rápido. Inmediatamente soy tocado por el Señor, soy transformado, pude dejar esto, pude dejar lo otro. Pero hay otras cosas donde tiene que ser trabajada mi paciencia. En la paciencia tiene que haber fidelidad. La paciencia es la paciencia del labrador, es la paciencia del que planta una semilla y sabe que esa semilla va a germinar, que se va a ocupar de que tenga la tierra correcta, el riego correcto, la luz correcta, pero no puede hacer mucho más. El crecimiento lo da la misma naturaleza de esa semilla. Y usted se imagina aquel que sembró, no sé, vamos a poner, ¿qué tarda mucho en salir en la huerta? No me acuerdo ahora, ¿una cebolla tarda en salir? Ponele. La planta pone todo, está la luz, está la tierra. El ajo tarda, ¿no es cierto? Ahí está, el ajo, ¿no? Y pone el dientito de ajo brotadito. Es verdad, a mí me pasó, pero bueno, yo perdí la paciencia. Y no crece, y parece que falta, ¿cuánto falta? Y vos salí un día, salí 2 días, al mes, a los 2 meses y no está, a los 3 meses y no está. Vos imaginate si todos los que trabajan las hortalizas y demás un día salieran y dijeran, esto no crece más, pasa el tractor. ¡Prrrán! Al que le gusta el pesto, la provenzal, olvídese, nunca más come un ajo. Pero el que sabe lo que tiene, lo va a esperar. Vas a trabajar la tierra, vas a trabajar la luz, vas a leer la palabra, te vas a alimentar de las escrituras, te vas a apartar del mal, vas a mantener tus convicciones de fe, pero a eso, para alcanzarlo, tenés que añadir paciencia. Y la paciencia no es, me voy a aguantar al hermano que está al lado mío, no, el Señor no te dijo tener paciencia a tu hermano, te dijo perdonalo. ¿Ok? Esto se resuelve rápido. La paciencia la tenés que tener vos, con vos mismo. Y si no hay certeza, convicción y determinación, la paciencia será imposible. Porque si no tenés paciencia, estás condicionando a Dios. Señor, si no lo haces este año, bajo los brazos. Señor, si ahora no me hablas, yo no vengo más a la iglesia. Señor, si yo ahora no me sano, no vengo más. Señor, si no me viene a pedir perdón aquel, perdiste la paciencia. Pero cuando tenés convicción y seguridad de lo que Dios va a hacer, nada te separa. Nada te aparta, nada te aleja. Así que tu determinación de fe, a tu acción, a tu accionar, al levantar los brazos, lo que vas a hacer hoy, si estabas así medio agotadito por un año difícil, yo te digo que a este año le quedan 2 semanas. 2 semanas. Algunos están esperando que termine y dicen, ya está, terminó, como si del 31 de diciembre al 1 de enero hubiese así como una varita mágica que dice reiniciamos todo. No va a pasar. Pero por alguna razón extraña, ¿no? Esta cuestión simbólica del cierre de año nos afecta a todos y estamos, ¿no? Un poco con los balances, un poco qué logré, qué no logré.
Si estás cansado, agárrate a la palabra y determinate. Porque Dios todavía en 2 semanas quiere hacer un montón de cosas. ¿Sabe qué dice 1 de Pedro? Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y están los numerólogos matemáticos bíblicos que tratan de entonces calcular cómo mide el tiempo Dios. Pero ese pasaje no tiene nada que ver con cómo calcula el tiempo Dios. ¿Sabes qué es lo que dice ese pasaje? Lo que dice es que para vos naturalmente puede que falten años, pero Dios lo puede hacer en estas 2 semanas que quedan del 2025. A vos los cálculos no te dan, pero Dios lo puede hacer en estas 2 semanas que quedan del 2025, porque Él 1000 años te los comprime en un día. Eso es lo que dice ese pasaje. No es para especular cuándo va a venir Cristo, es para que tu paciencia se mantenga firme en tu convicción y en tu determinación. Te voy a pedir que estés en pie. Y como dije al principio, íbamos a terminar con un altar. Y no vamos a estar mucho tiempo más. Pero me parece importante añadir a nuestra determinación una acción, aunque sea pequeña, como puede ser pasar al altar. Tenés que determinarte a cambiar tu economía el próximo año, a ordenar tu economía. Tenés que determinarte. La Escritura nos dice que Dios es el que guarda, el que cuida de nosotros y el que nos guarda. Él es el que nos provee. Y también nos manda la Escritura a participar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. También nos manda a ofrendar, a sembrar. Y nos dice, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y nos da el ejemplo de los filipenses, que en su extrema pobreza se dieron primero a sí mismos al Señor y luego al servicio y sostuvieron el ministerio de Pablo, porque eso es participar en la obra. Y yo sé que muchos este año, porque este fue un año difícil en lo económico, yo sé que muchos han flaqueado en esta área, que tu fe no falte. Porque lo que crees en tu corazón, tenés que plasmarlo en acción. No bajes tus brazos en esa área. Otros tienen que determinarse respecto a su familia. Se te fue un poquito de las manos la casa. Puede pasar. Pero no termines este año. No estés esperando en 2026 y el Señor hará. Tiene que ser ahora. Tenés que determinarte ahora. A que tus hijos vuelvan al Señor. A que tu esposo o tu esposa vuelva al Señor. En tu salud estás sufriendo, estás padeciendo. Tenés que determinarte por fe. En las Escrituras nos dice que Abraham, siendo viejo ya, como muerto, liquidado, vio nacer a su primer hijo. Mira qué determinación, qué fe, qué paciencia, qué ejemplo. Cuanto más nosotros que tenemos a Cristo, la palabra viva, habitando en nuestros corazones. Es momento de determinarse. Tal vez Dios te ha bendecido. Tuviste un año difícil, pero decís, cierro el año en bendición. Pero he flaqueado en otras áreas, he flaqueado en mi servicio, me he desencantado un poco. Es un momento de determinarte. Se puede hacer todo, hermano. Se puede servir al Señor, se puede trabajar, se puede prosperar, se puede descansar cuando estamos correctamente en las manos del Señor, con fe y con paciencia. Y yo quiero que aquellos que han tomado una determinación para lo que resta de este año vengan aquí al altar.